tal, ingeniero? Buen día. Voy a exponer el tema de armas de fuego. Mi nombre es Alejandro Lucía. Bueno, las armas de fuego son actualmente el uso militar para combatir ya sea a otros países o a un enemigo interno de cualquier país. Pero para poder hablar de las armas de fuego tenemos que hablar del componente principal de las mismas, que es la pólvora. Inventada a mediados del siglo XIX en China, eh, tras una mezcla de nitrato de potasio, carbono vegetal y azufre, descubierta por alquimistas que trataban de encontrar la piedra filosofal para convertir cualquier metal en oro, descubierta por accidente, eh, es descubierta en esta zona principalmente debido a una afluencia de un mineral en particular llamado ¿cómo se llama? Se me olvidó. El origen. Okay. Llamado salitre, debido a que en esta parte de Asia era muy abundante. La primera mención de esta fórmula, la composición de la pólvora, se da 2 siglos después, en el siglo XI, que da como un 75,7% de salitre, un 14,4% de carbón vegetal y un 9,9% de sulfuro. Esto da como resultado una sustancia altamente explosiva que transmite una gran cantidad de energía al ser expuesta al fuego o alguna llamarada. Posteriormente, China encuentra diferentes aplicaciones para la pólvora, entre ellas la pirotecnia, muy famosa por ser principalmente atractiva a la vista. Al mezclarse con sulfato de cobre se puede teñir de un color azul. Y estos, de aquí salen los petardos que antes se hacían con pequeños trozos de bambú, con una pequeña cantidad de pólvora, mezclados con diferentes minerales y se encendían para dar un petardo. Los alquimistas, con el paso del tiempo, fueron encontrando diversos colores como el verde, azul, púrpura, rojo, mezclando diferentes cosas. Después de que se revela la fórmula de la pólvora en el mismo siglo XI, se empiezan a usar como armas dentro de la guerra. El principal, o más bien el más antiguo que se tiene dato, es el cañón de bambú, que básicamente Needham lo equipara a un lanzallamas, que sería el ancestro del cañón que conocemos actualmente. Se piensa que Europa descubrió su propio tipo de pólvora, pero hay datos que revelan que fue mediante un comercio como llegó la pólvora a Europa. Después, inevitablemente, las guerras llevaron a que todo o la mayor parte de las fuerzas militares de aquel entonces utilizaran la pólvora, dejando de lado artefactos como arco, lanzas e incluso espadas. Más allá de su impacto, debido a su uso militar, la innovación de la pólvora marcó el principio de la guerra química, aunque no corresponde al sentido que se da hoy en día. Hoy en día la guerra química equivale a usar un virus, una bacteria, contaminar agua, usar el famoso gas mostaza de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque durante cientos de años las guerras habían sido mediante armas, espadas, palos, piedras, en la Edad Media mediante armaduras de metal con los caballeros, y conforme mejor era la técnica para fabricar armas, más afilada era la espada, más dura era una armadura, un soldado sabía empuñar mejor la espada, tener mejor puntería con un arco. Esto cambió drásticamente con la llegada de la pólvora debido a sus implementaciones. Eh, Debido a que todo se adapta a la guerra y a la necesidad humana, la pólvora fue empleada en cañones en Europa para derribar las gruesas paredes de los castillos. Esto se veía beneficiado porque al ser disparada una bola de acero de 10 kilogramos, ignífuga y muy caliente, no solo era el daño
al muro, sino el daño colateral hacia los soldados enemigos. Pero esto tenía pros y contras. La mayoría de los contras era que al disparar todas estas armas, el campo de batalla se llenaba de humo, había muchas localizaciones en donde ponían estos cañones y debido al alto impacto sonoro que generaban, los enemigos podían localizarlos y rápidamente quitarles la posición o simplemente destruirlos. El primer arma como tal de mano es el arcabuz, una de las primeras armas portátiles de fuego de abacarga, es decir, tenías que meter la pólvora y el proyectil dentro o por el cañón. Su uso se generalizó en la infantería europea de los siglos XV al XVII, intercalados a los arcabuceros entre los piqueros. ¿Qué quiere decir? Que los piqueros, que utilizaban lanzas largas con una punta muy afilada, tenían, digamos, dentro de las filas tenía que haber un arbusquero y un piquero para poder equilibrar si atacaban de una manera ofensiva al rival. Ahora, el arcabuz fue muy contundente en su tiempo porque antes un caballero con una espada podía simplemente matar a diestra y siniestra. Pero con la llegada de las armas portátiles, eh, con su potencia de disparo, las armaduras de los caballeros eran básicamente ineficaces a una distancia de entre 0 y 25 metros, ya que pasaban la armadura sin ninguna dificultad. Después, para mediados del siglo XIX, en el 1800, el mosquete fue implementado o más bien actualizado. El arma de fuego que se carga por la boca de cañón, que el tipo de carga sigue siendo la misma, que es la bacarga, donde el proyectil y la pólvora se colocan dentro del cañón de forma separada con la ayuda de una larga baqueta. Esto es muy típico en las películas, en la cual el arma es cargada mediante pólvora y después el proyectil. El cambio que hubo significativo es que al momento de disparar, un pedernal hacía choque con una pieza de metal, lo cual hacía una llamarada y esto hacía una explosión dentro del mosquete. Eh, Esto, al igual que los cañones, tenía la dificultad de que al ser utilizados por mucho tiempo en batallas muy largas, el campo de batalla llegaba a tener muchísimo humo y la visibilidad se volvía nula. Los mosquetes fueron muy utilizados contra aquellos enemigos que no estaban tan actualizados en las armas, porque en la guerra el que tenga mayor avance tecnológico es el que gana. Al adoptar la nueva arma se desarrollaron nuevas técnicas. Cada hombre llevaba de 2 a 6 pistolas y se acercaban a las formaciones enemigas fuera del alcance de las lanzas, porque aquellos enemigos que enfrentaban obviamente no iban a estar a la par que ellos, sino iba a haber una pérdida significativa de bajas aliadas. Disparaban las pistolas y después se alejaban a un lugar seguro para volver a recargar y repetir la operación. Generalmente se hacía con una fila de tropas que disparaban, pasaban hacia atrás y la fila de atrás iba hacia enfrente para volver a disparar y se repetía este proceso hasta que se acabara la munición. El problema con esto es que entre el 30 y el 40% de los disparos solo llegaban a ser efectivos, porque era muy difícil tener que estar cargando el, el, el mosquete de esa manera, ya que solo podías cargarlo parado y tenías que estar muy bien preparado para poder hacerlo de una manera adecuada. Después, para el siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, el fusil llega como una nueva implementación o una nueva actualización. Un arma muy pesada y muy precisa a la vez. La carga es muy lenta y el uso casi imposible en condiciones ambientales desfavorables.
Preparar un fusil para el disparo era un proceso lento y cualquier pequeño fallo impedía el disparo. Tan solo entre el 30 y el 50% de los intentos de disparo provocaban un disparo efectivo, y en condiciones ideales un soldado muy entrenado podría disparar un máximo de 3 veces por minuto. Lo equivalente a básicamente un soldado normal llegar a poder disparar una sola vez, debido a que el 50% de sus disparos, por decirlo de alguna manera, no iban a ser efectivos. Claro, el fusil ya a estas alturas tenía implementado, podría ser un cuchillo en la parte delantera. Al quedarse sin balas un soldado podía usarlo como una especie de lanza a corto alcance. Después, en la actualidad, ya un fusil actual, eh, este, esta actualización se le atribuye al armero alemán Ferdinand Maschmeyer, el primer diseño exitoso del fusil semiautomático, el cual se presentó en 1885. Las armas semiautomáticas utilizan la energía de los gases del disparo, el empuje frontal, el empuje posterior o el retroceso para eyectar el casquillo vacío después que la bala ha recorrido el cañón. Hasta ahora, todos y cada uno de las armas que he mencionado tienen un déficit en común, hasta los actuales, que es que básicamente eh, lo que es el cañón no está, más bien está liso completamente. Entonces esto hace que la bala, por ejemplo, en los cañones saliese de una manera en línea recta y cayese a los pocos o cientos de metros. Eh, Volviendo con el fusil actual, introducir en la recámara, una vez que la bala salía, un nuevo cartucho desde su cargador y preparar el mecanismo de disparo, permitiendo disparar de nuevo una vez que se aprieta el gatillo. A esto se le denomina un arma semiautomática, un arma que es capaz de disparar varios proyectiles, pero de uno a la vez. Aquí tenemos el caso de dos armas, la M1, creada por los Estados Unidos en 1941, a principios de la Primera Guerra Mundial, y debajo el AK-47, creada en 1947, precisamente de ahí el nombre. Y hay una gran diferencia entre ambos. Los fusiles semiautomáticos también son llamados de carga automática o autocargables. Ahora, suelen ser confundidos muchas veces con los fusiles automáticos. Los fusiles automáticos, como el AK-47, al momento de apretar el gatillo, disparan toda la cantidad de balas que tienen en el cartucho a través de la boca del cañón, a diferencia de los semiautomáticos, en este caso la M1, que es cada vez que se aprieta el gatillo, una bala saldrá del cañón. Ahora bien, los elementos del fusil actual varían dependiendo del modelo, pero en general todos son los mismos. Dispositivos para la boca del cañón como frenos de boca o bohachas apagallamas. Quiere decir, por ejemplo, el freno de boca es un dispositivo que se pone en la punta del cañón y al momento de que la pólvora, o más bien la bala, sea disparada, los gases que genera van a hacer que la patada que da el arma, que es como se le conoce al retroceso, no sea tan brusca debido a que los gases van a ir hacia afuera y arriba, de esta manera reduciendo la patada que da el arma. El guardamanos, que no es más que el mango del arma, el cañón, que es por donde sale disparada la bala, la caja de mecanismos, que es básicamente el motor principal del arma, que hace que el gatillo al momento de percutir perfore lo que actualmente conocemos como bala, disparando o encendiendo una pequeña chispa haciendo que la bala salga disparada. Después de ahí tenemos el cierre, que esto es más de francotiradores, que es de una bala a la vez. Se abre, sale el cartucho, o más bien lo que queda de la bala, y se vuelve a cerrar. La tolva del cargador no es más que aquel lugar donde se va a insertar el cargador. La ventana de expulsión y la culata no son más que el lugar por donde sale la bala y la culata donde se recarga el hombro.
Aquí podemos ver con mayor precisión donde es por donde sale la bala, que es por la recámara. Y en este caso del AK-47, al momento de que sale la bala, si no hay un freno de boca, el gas generado viene por aquí, va por abajo e impulsa a la siguiente bala. De ahí es que esta arma sea tan eficaz en combate. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.